Imaginemos por un momento poder leer 6,5 millones de noticias financieras en un solo instante. O sea, conectar los puntos invisibles entre ellas y de alguna manera predecir el colapso de un banco mucho antes de que las alarmas del mercado empiecen siquiera a sonar. Bueno, pues damos una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva exploración a fondo. Hoy tenemos entre manos un documento que es francamente fascinante y que nos invita a mirar todo el sistema financiero global a través de una lente completamente distinta. Ujú. Es un auténtico placer estar aquí, compartiendo este espacio. Y sí, a ver, la premisa de la que partimos hoy es, como mínimo, súper ambiciosa. Estamos hablando de transformar montañas literales de texto periodístico que está totalmente desestructurado en señales de alerta temprana. Exacto. El tema central de nuestra misión de hoy es precisamente ese, la predicción y la descripción de las crisis bancarias, pero a través del análisis automatizado de noticias. Y para desgranar todo esto, nos vamos a sumergir en un estudio de investigación que se publicó en 2015. Se titula Detect and Describe: Deep Learning of Bank Stress in the News. Es de los investigadores Samuel Ronquist y Peter Sarlin. Nuestro objetivo es, básicamente, desentrañar cómo la inteligencia artificial promete transformar ese flujo caótico de noticias financieras en un radar de estrés bancario. Y sinceramente, viendo los resultados, yo estoy bastante maravillada. Esta tecnología me parece el eslabón perdido que los reguladores llevaban buscando desesperadamente desde el desastre de 2008. Ya, a ver, es innegable que la promesa es tremendamente seductora, claro. Tras la caída de Lehman Brothers, la necesidad de nuevas herramientas era más que evidente para todo el mundo. Pero fíjate, yo aquí mantengo una postura bastante más escéptico. ¿Así? Sí, totalmente. A lo largo de esta conversación, creo que tenemos que examinar con lupa si un algoritmo de este tipo realmente, digamos, entiende el riesgo subyacente de una entidad financiera. O si por el contrario, simplemente está surfeando la ola del sensacionalismo mediático. Porque claro, hay una diferencia abismal entre predecir un colapso estructural real y reaccionar a la narrativa de pánico de los periódicos. Bueno, es una advertencia muy válida, desde luego. Pero para entender por qué este estudio es tan rompedor, creo que debemos situarnos un poco en el problema histórico que intentaban resolver. Porque quienes siguen de cerca los mercados saben perfectamente que hasta hace poco los reguladores tradicionales volaban casi a ciegas. Ujú, totalmente a ciegas. Sabemos que los datos contables, los balances trimestrales de los bancos, son riquísimos en detalles, tienen muchísima información, pero claro, llegan tarde, son una foto fija del pasado. Yo siempre digo que es como intentar conducir un coche a toda velocidad por una autopista, pero mirando únicamente por el espejo retrovisor. Esa es una muy buena analogía. Y precisamente por esa lentitud de los balances contables, la industria entera lleva décadas, literalmente décadas, enganchada a los datos de mercado. Hablamos de las cotizaciones bursátiles o de los famosos CDS, los seguros contra impagos. Bloomberg. Eso es. El problema de esa información es que fluye en tiempo real, sí, pero carece de contexto. Te avisan del infarto cuando el paciente ya está metido en la ambulancia. Siguiendo tu analogía del coche, es una luz roja parpadeando agresivamente en el salpicadero, pero no tienes un manual de instrucciones que te diga por qué narices está fallando el motor. Te dicen que hay pánico, no te dicen qué causa ese pánico. Exacto, solo ves la reacción. Y encima, un detalle no menor, esos datos solo sirven para bancos que cotizan en bolsa. Si es una caja de ahorros regional que no cotiza, no tienes esa luz y alarma. Claro. El problema de fondo siempre ha sido el porqué. Y ahí es donde entra la genialidad, para mí al menos, de usar el texto. Porque la literatura previa ya había intentado analizar noticias financieras antes de este estudio. Pero, madre mía, el método era casi prehistórico. Sí, los famosos diccionarios manuales. Literalmente. Tenían listas de palabras clave. Ponían a un programa a contar cuántas veces un artículo de prensa decía la palabra crisis o la palabra pérdidas. Y lo que proponen aquí, en este documento de 2015, es un enfoque puramente impulsado por los datos. Dejan que la máquina, usando aprendizaje profundo, aprenda por sí sola las representaciones semánticas del riesgo. Lo fascinante de esto es que era vital superar esos diccionarios estáticos. El lenguaje financiero muta constantemente. Lo que hoy es un término técnico normal, mañana es sinónimo de pánico. Y un diccionario manual se te queda obsoleto en cuestión de semanas. Ahora bien, pretender que el texto periodístico sea la bola de cristal definitiva también tiene su tela, tiene sus peligros.
¿Por qué lo dices? Porque la prensa, por su propia naturaleza, suele reaccionar a los movimientos del mercado. Rara vez los anticipa de forma pura. O sea, los periodistas informan del fuego cuando el edificio ya está ardiendo. Entonces, el gran reto técnico que tiene este estudio es intentar demostrar que su algoritmo puede filtrar el ruido ensordecedor de los titulares para encontrar verdaderas señales tempranas. Pues vamos a ver cómo montaron la arquitectura de datos para intentar lograr exactamente eso. Porque te digo una cosa, el volumen de información que manejaron es una auténtica barbaridad. No se quedaron en un experimento pequeño de laboratorio. No, fueron a lo grande. Cogieron a 101 grandes bancos europeos y los observaron a lo largo de 5 años, desde el tercer trimestre de 2007 hasta el segundo trimestre de 2012. Una época, digamos, movidita en Europa. Movidita es quedarse corto. Fue una carnicería financiera. Totalmente. Y en ese periodo lograron documentar 243 eventos reales de problemas bancarios severos. Hablamos de rescates estatales, inyecciones masivas de liquidez, quiebras absolutas y fusiones forzadas. Claro, y para que el modelo pudiera aprender a predecir esos 243 eventos trágicos, necesitaba material de lectura. Y vaya si se lo dieron. Utilizaron el archivo histórico completo de noticias de la agencia Reuters para todo ese periodo. Estamos hablando de 6,6 millones de artículos financieros. Es que se dice pronto, pero para ponerlo en perspectiva para quienes nos escuchan, esos son unos 3.400 millones de palabras. Un ser humano tardaría vidas enteras en leer todo eso. Y evidentemente tuvieron que aplicar filtros. No metieron todo eso en la coctelera tal cual. Aplicaron reglas automatizadas para quedarse únicamente con las noticias que mencionaban explícitamente alguno de esos 101 bancos objetivo. Así lograron reducir ese corpus gigantesco a unos 262.000 artículos clave. Vale, entonces tienes esa montaña de 262.000 recortes de prensa. Y por otro lado tienes una lista de Excel con las fechas exactas en las que esos bancos quebraron o fueron rescatados. El tema es, ¿cómo le enseñas a la inteligencia artificial a conectar ambas cosas? Porque tengo entendido que el proceso de etiquetado de los datos que usaron fue bastante polémico. Muy polémico. Y de hecho aquí es donde la metodología se pone súper interesante, pero también muy cuestionable a partes iguales. Para entrenar a la red neuronal de forma supervisada, tenían que clasificar cada noticia. ¿Darle la respuesta correcta a la máquina? No. Eso es. Y la regla que impusieron fue la siguiente. Si el banco quebraba o sufrió un evento de estrés en el plazo de un mes desde que se publicó el artículo, ese artículo se etiquetaba automáticamente como un indicador de estrés altísimo. Era un 1 en la base de datos. Pero si el evento de crisis ocurría a más de 3 meses vista desde la publicación, se consideraba que el artículo era normal. Sin estrés. Un 0. O sea, si se publica a menos de un mes del desastre, es alerta roja. Si se publica a más de 3 meses, es tranquilidad. Pero, espera, ¿qué pasa entonces con las noticias publicadas en esa franja intermedia? Es decir, entre 1 y 3 meses antes del colapso. Las tiraron a la basura. Todo lo publicado en esa ventana temporal de 1 a 3 meses fue descartado por completo del entrenamiento para evitar ambigüedades. Y como analista te digo que esto me parece un salto de fe metodológico enorme. Ya, te quitas un montón de datos. No es solo la cantidad, es la calidad. Al eliminar esa franja específica, están borrando del mapa precisamente el periodo donde suelen esconderse las señales tempranas más sutiles e interesantes. Un mes es poquísimo tiempo en la gestación de una crisis bancaria sistémica. Es verdad que un mes antes ya casi es noticia de dominio público. Exacto. Y además, están asumiendo que cualquier noticia publicada 25 días antes de la quiebra hablaba necesariamente de lo que causó la quiebra. Es un etiquetado retrospectivo. Y oye, podría ser una noticia sobre el patrocinio de un torneo de tenis por parte del banco, y la máquina la va a etiquetar como señal de colapso inminente. Vale, entiendo perfectamente la crítica. Y suena un poco a que están, no sé, manipulando la baraja para que el truco funcione. Pero vamos a desgranar esto y a ponernos en la piel de los ingenieros en 2015. Hay que recordar que lidiaban con modelos de aprendizaje automático mucho menos sofisticados que los que tenemos hoy en día. Hombre, sí, han pasado años. Claro, y limpiar esa ambigüedad era una cuestión pura y dura de supervivencia algorítmica. Porque si a una red neuronal en pleno entrenamiento le metes señales contradictorias, como un estrés medio o ambiguo, la red se confunde y al final no aprende a distinguir absolutamente nada. Necesitaban blancos y negros muy puros, ceros y unos muy claros, para que el motor arrancara. Desde el punto de vista de la ingeniería de datos en 2015 te lo compro. Era pragmatismo puro.
Y vaya se arrancó, porque el funcionamiento de este motor semántico me parece fascinante. Lo es. Técnicamente es una virguería. Dividieron el aprendizaje en dos grandes fases. La primera es un preentrenamiento donde la máquina aprende a, digamos, leer sin ningún tipo de supervisión humana. Aquí es donde entra lo de la semántica distribucional, ¿verdad? Exactamente. Se basa en ese concepto lingüístico de la semántica distribucional. Para no ponernos demasiado pesados con la teoría, la idea es aplicar el clásico refrán español de «dime con quién andas y te diré quién eres», pero aplicado a las palabras. Dime con qué palabras andas y te diré qué significas. Eso es. El algoritmo escanea esos millones de artículos y mapea matemáticamente cómo se relacionan las palabras en su contexto. O sea, el algoritmo no tiene ni la más remota idea de qué significa la palabra bancarrota en el mundo real. No sabe qué es el dinero. Claro, solo un ordenador. Pero se da cuenta estadísticamente de que bancarrota siempre aparece rodeada de términos como pérdidas, desplome, agujero contable o rescate. Y usa ventanas de contexto de 8 palabras. Al final, lo que hace es convertir tanto las palabras individuales como los artículos completos en vectores. En coordenadas matemáticas puras. Vectores de 400 dimensiones. Convierte el lenguaje humano en pura geometría. Es como si creara un mapa del tesoro conceptual gigante. Y me encanta porque una vez que la máquina ha mapeado y ha entendido, entre comillas, el idioma del pánico financiero, pasamos a la fase predictiva, que ya es supervisada. Exacto. En esa segunda fase le dan a la red neuronal los artículos ya convertidos en esas coordenadas geométricas y le dicen, vale, a partir de este texto quiero que prediga si hay peligro inminente, sí o no, un 1, un 0. Y el sistema evalúa todo el documento y arroja un número, lo que llaman el índice de estrés para ese banco en cuestión. Ujú. Pero a ver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante con este modelo de detectar y describir, porque no se limita a darte un número frío en una pantalla. Si el sistema ve peligro, hace algo increíble. Te extrae el fragmento exacto del artículo original que justifica su alarma. Esa es la parte de describir. Exacto. Básicamente, hace un triple filtro automático. Es como si te dijera, vale, este documento en general huele a pánico. Luego mira dentro y dice, mira, la palabra hipotecas tóxicas está al rojo vivo. Y para colmo, el periodista no para de repetir esa palabra a lo largo del texto. La fórmula matemática cruza esas tres cosas: la puntuación del documento, la puntuación de la palabra y la frecuencia de la palabra. Y ¡bum!, te subraya ese párrafo en concreto y te lo envía. Es un mecanismo de extracción de contexto muy ingenioso, la verdad. Es de locos. Es que imagínate estar trabajando en un banco central o en un ente regulador. En lugar de recibir un informe de Excel incomprensible diciendo que el banco X tiene un 85% de probabilidad de riesgo, te llega la alerta junto con el párrafo clave de Reuters que habla directamente de su exposición a un agujero contable. Es un resumen ejecutivo hipersegmentado. Es como tener a 10.000 analistas humanos leyendo absolutamente todo lo que se publica en el mundo en todos los idiomas, sin dormir y pasándote solo lo que de verdad importa. A nivel operativo te doy toda la razón, es un avance brutal. Pero si conectamos esto con la perspectiva general, fíjate en el peligro oculto que tiene ese triple filtro que tanto te gusta. A ver, ¿qué peligro le ves? Que el modelo premia explícitamente la repetición de palabras. O sea, la frecuencia es una variable clave en su fórmula. Piensa en esto. Si un rumor totalmente infundado salta en un blog financiero oscuro y de repente por el efecto contagio de las noticias, 100 agencias y periódicos lo copian pegando exactamente las mismas palabras clave, ¿qué pasa? Que la máquina lo detecta en todas partes. Y el algoritmo multiplicará el nivel de estrés por las nubes por pura repetición semántica. Es increíblemente vulnerable a la cámara de eco mediática. La máquina es buenísima detectando el ruido generalizado, Ya. pero no tiene ninguna forma de verificar la veracidad real de la noticia subyacente. Claro, o sea, si todos los periódicos gritan fuego a la vez, la máquina pulsa el botón rojo de evacuación, aunque en realidad solo sea el humo de un cigarro. Exactamente eso. Y eso nos lleva directamente a un debate que es central en este documento de investigación. ¿Cómo de útil es en la vida real un sistema que podría pasarse la vida dando falsas alarmas? Porque hay un dato tremendo en el estudio. Cuando analizaron los datos históricos de todo ese periodo, se dieron cuenta de que solo en el 10,7% de los casos los bancos estaban realmente en un periodo de crisis. O sea que casi el 90% del tiempo todo estaba perfectamente bien. Eso es. Y claro, lidiar con eso es muy complicado. Ese desequilibrio estructural
es el terror absoluto de cualquier estadístico. Porque piénsalo, si tú programas un modelo tonto, que el 100% del tiempo simplemente dice, no pasa nada, todo está bien, Acertaría casi el 90% de las veces. su precisión técnica general sería altísima, pero sería un modelo completa y absolutamente inútil en la práctica. Así que los autores, con muy buen criterio, se dieron cuenta de esto y tuvieron que usar una métrica diferente para evaluar si su herramienta servía para algo. Es lo que ellos llaman la utilidad relativa. Y para calcular esa métrica de utilidad, los investigadores tomaron una decisión matemática que es súper agresiva. A mí me llamó muchísimo la atención. Básicamente, trucaron el sistema de evaluación para que la inteligencia artificial fuera, por diseño, un poco paranoica. Un poco bastante. Sí. Le dijeron a la IA, a través de un parámetro matemático que llaman mu y que fijaron en 0,9, le dijeron, oye, preferimos 1000 veces que nos asustes 9 veces sin motivo a que te calles la boca una sola vez cuando viene un colapso real. Matemáticamente, valoraron que perderse una crisis es 9 veces peor que emitir una falsa alarma. Y aquí, amiga mía, este es el talón de Aquiles de la implementación práctica de este sistema. ¿Tú crees? Estoy seguro. Desde la teoría macroeconómica pura suena impecable, suena hasta heroico. Pero al inclinar la balanza matemática de esa manera tan extrema, estás forzando la herramienta a ser hipersensible. Estás favoreciendo la sensibilidad por encima de todo para evitar los falsos negativos. ¿Y qué pasa cuando haces eso? ¿Que te tragas muchos falsos positivos? Generas avalanchas de falsos positivos. Tú imagínate el escritorio de un regulador bancario, un funcionario europeo, si cada vez que hay turbulencias menores en la prensa o un rumor de Twitter amplificado, recibe alertas rojas parpadeantes en su pantalla. Ya, la famosa fatiga de alertas. Exacto, generas fatiga de alertas. Es el clásico cuento del pastorcillo y el lobo. Te aseguro que en 3 meses los analistas humanos, que están sobrepasados de trabajo, dejarán de hacerle caso a esa pantalla. Y cuando el lobo llegue de verdad, la alarma sonará y nadie hará absolutamente nada. El sistema pierde toda su credibilidad. Entiendo perfectamente tu punto y el miedo a la fatiga de alertas es real en cualquier sistema de seguridad. Pero a ver, pongamos las cosas en perspectiva. ¿Cuál es el coste real, económico y social de una falsa alarma en este contexto específico? Si el sistema se equivoca y lanza un falso positivo, pues el regulador recibe la alerta, pide una auditoría interna express, manda a un par de inspectores a revisar las cuentas. Que es trabajo, tiempo y dinero. Por supuesto que tiene un coste administrativo, se pierden semanas de trabajo, pero si el modelo es demasiado relajado, si ajustamos ese parámetro para que no moleste y por no molestar se pierde el colapso de un banco gigante, ¡madre mía! Ya, el impacto es otro. Es que el coste de no ver venir a Lehman Brothers no fueron unas horas extra en la oficina de un regulador, fueron billones de euros evaporados de la economía, millones de familias perdiendo sus casas en todo el mundo y un colapso económico global del que tardamos una década en salir. Asumiendo esa simetría brutal en el coste, los autores demuestran que el modelo captura casi un 30% de la utilidad posible. Que oye, frente a no tener nada de nada, yo diría que es un escudo bastante sólido. A ver, visto así, si lo medimos estrictamente en esos términos de coste social y sistémico, tu argumento tiene mucho peso, lo reconozco. Pero la verdadera prueba de fuego de cualquier modelo predictivo no son las métricas de un laboratorio o las fórmulas matemáticas. La prueba de fuego es aplicarlo a la historia real. Y vaya si lo hicieron. Sí, los autores hicieron un ejercicio de viaje en el tiempo que es apasionante de leer. Cogieron la herramienta, ya entrenada, y la pasaron por toda la cronología de la crisis europea, para ver qué detectaba de forma retrospectiva. Y los resultados son como leer un thriller financiero. El radar del algoritmo se iluminó en 3 momentos históricos clave. La primera cumbre enorme de estrés que detecta el índice es, de manual, septiembre de 2008. Todo el sistema financiero mundial estaba temblando tras la caída de Lehman Brothers. El epicentro del terremoto. Totalmente. Y lo fascinante aquí es leer los recortes literales que el modelo extrae automáticamente de esa época. Subraya noticias sobre la nacionalización parcial y el rescate del hypo real estate alemán. Señala el desplome brutal de las acciones de UBS, que cayeron un 13,6%. Destaca la inyección de capital en el británico HBOS. Es decir, te reconstruye el pánico semana a semana, banco a banco, solo leyendo las noticias. Y luego, la segunda gran cumbre de estrés ocurre un año después, en octubre de 2009.
Ahí el modelo detecta muchísima tensión alrededor de entidades como ING Group. ¿Por qué? Porque la Unión Europea les estaba forzando a reestructurarse drásticamente y a vender activos a cambio de las ayudas estatales que habían recibido. Pero, fíjate, es la tercera cumbre la que me parece verdaderamente reveladora de lo que la IA puede llegar a hacer sin intervención humana alguna. Te refieres a octubre de 2012, ¿verdad? Exacto. El índice de estrés del modelo se dispara de repente en el otoño de 2012. Y cuando los investigadores van a mirar qué fragmentos de texto exactos estaba subrayando la máquina para justificar esa alerta, encuentran un cóctel fascinante. ¿Qué encontraron? Por un lado, noticias de recortes de empleo masivos en la banca. Gigantes suizos como Credit Suisse y UBS despidiendo gente. Pero lo interesante es que esas noticias estaban profundamente entrelazadas en el mismo espacio semántico del modelo con los rumores del inminente rescate soberano a España y el miedo a la prima de riesgo de la deuda de la eurozona. ¡Ostras! El modelo, solo leyendo periódicos y cruzando vectores, descubrió por sí solo el nexo fatal entre la deuda soberana de los países europeos y los balances de los bancos privados. Nadie le programó esa regla macroeconómica, lo infirió puramente de la narrativa. Es que pensar que un algoritmo destiló esa conexión estructural tan compleja que a los políticos les costó meses admitir simplemente leyendo el periódico es espectacular. Y para ilustrar el detalle de cómo funciona esta disección día a día, el estudio dedica un apartado entero a un caso práctico súper específico que a mí me encantó leer. Es la caída de Fortis Bank. Sí, un caso de estudio perfecto. Fortis era una entidad enorme del Benelux y fue uno de los primeros grandes colapsos europeos. Y el análisis cronológico que hace la IA de Fortis es una montaña rusa absoluta. Pone los pelos de punta. Pongámonos en situación con Fortis. El modelo empieza a detectar las primeras señales de estrés, unos picos moderados pero claros, en julio de 2008. Ojo, faltaban meses para que la situación estallara de verdad en los telediarios. Se adelantó bastante. Y en ese momento de julio, los textos que extrae son preocupantes, pero aún un poco difusos. Hablan de dudas sobre la solvencia del banco tras la megacompra que hicieron de ABN Amorro, que les dejó muy tocados. Esto plantea una pregunta importante, y a la vez la responde. Esto demuestra que efectivamente la herramienta puede funcionar como esa alerta temprana que los reguladores buscan. Capta el murmullo antes de que se convierta en un grito de pánico. Claro, en julio el radar ya hace bip, 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 algo pasa. Pero luego avanzamos y llegamos a finales de septiembre de 2008. Y ahí el índice de estrés de Fortis literalmente rompe la escala del gráfico. Es el momento histórico en que los gobiernos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo tienen que entrar de urgencia, un fin de semana, a nacionalizarlo para evitar el contagio sistémico. El colapso total. Y para octubre, semanas después, la máquina nos está escupiendo resúmenes exactos sobre cómo los gobiernos están troceando el banco y vendiendo los activos holandeses a otras entidades como Deutsche Bank. Funciona como el cronista perfecto y automatizado de la catástrofe. Hasta aquí te reconozco que el modelo merece un sobresaliente alto. Ha hecho su trabajo perfectamente. Pero avancemos la cinta un poco más. Hasta diciembre de 2009. Más de un año después del colapso. De repente, el índice de estrés del modelo vuelve a mostrar señales altísimas, estratosféricas, de peligro inminente para Fortis y para los bancos que lo compraron. Cualquiera que mirara el panel de control pensaría que se avecinaba otra quiebra inmediata. Ya, pero cuando los investigadores van a leer los textos que el algoritmo ha extraído para justificar esa alerta máxima, resulta que son noticias excelentes. Un falso positivo de libro. Monumental. Monumental, sí. Los textos extraídos hablaban de que BNP Paribas, que había absorbido gran parte de las ruinas de Fortis, estaba asimilando los activos con muchísimo éxito. Y lo que es más importante, estaba devolviendo las ayudas públicas a los estados de forma anticipada. La crisis de Fortis se había resuelto. Entonces, a ver, la pregunta del millón. Si la noticia era objetivamente buena y el banco estaba ganando dinero de nuevo y devolviendo el rescate, ¿por qué narices la máquina entró en pánico absoluto? Porque aquí es donde vemos los límites reales de depender exclusivamente de la semántica estadística y de los vectores matemáticos. El modelo, en el fondo, no tiene comprensión lectora real. ¿No entiende lo que lee? Exacto, no entiende la resolución humana de un conflicto financiero. Durante su fase de entrenamiento asoció fortísimamente palabras como Estado, rescate, ayuda pública o integración con el colapso absoluto y el peligro mortal.
Así que, en 2009, cuando la prensa escribía titulares del estilo «BNP devuelve la ayuda pública al Estado tras la exitosa integración», La máquina ve ayuda pública y Estado en la misma frase y se vuelve loca. el algoritmo solo vio las palabras prohibidas, saltaron todas las alarmas, encendió las sirenas y multiplicó el índice de estrés. No comprendió en absoluto el contexto positivo, ni el verbo devolver. Para el algoritmo, el vocabulario del éxito institucional sonaba exactamente igual que el vocabulario de un funeral bancario. ¡Qué barbaridad! Fíjate, creo que este error, este falso positivo tan flagrante con Fortis y BNP Paribas, es casi más valioso para nosotros hoy que todos los aciertos anteriores del modelo. Sin duda, es la lección de humildad del estudio. Totalmente, porque pone de relieve de manera perfecta cuál es el verdadero papel que debe jugar esta tecnología. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Pues que una inteligencia artificial de este tipo es una brújula tremendamente potente para orientarse en la niebla, pero jamás de los jamases puede ser un piloto automático. Requiere del sentido común humano. Exacto. La máquina te hace el trabajo sucio, te pone el documento clave sobre la mesa de entre millones de opciones, pero tú, como analista o como regulador, tienes que sentarte, leerlo y aplicar tu raciocinio para saber si la montaña rusa de la que habla el texto está subiendo o bajando. ¿Lo has resumido a la perfección? Simplifica enormemente la labor titánica de búsqueda y triaje en un océano de información infinita. Pero el juicio crítico, el entender los matices de la resolución de una crisis o la ironía de un periodista, sigue siendo un monopolio exclusivo de la inteligencia humana. Pues creo que con esa imagen tan clara en la cabeza es el momento idóneo para empezar a destilar las grandes conclusiones de nuestra charla de hoy. Quienes nos escuchan pueden llevarse 3 ideas clave muy concretas de este profundo análisis. Adelante con ellas. La primera es que tenemos que cambiar nuestra percepción sobre qué consideramos datos. El texto periodístico en bruto, la narrativa diaria que leemos en la prensa, es una mina de oro infrautilizada. Aporta una riqueza de matices y de contexto sobre el porqué de las cosas que los números fríos en un balance trimestral simplemente no pueden igualar. Muy cierto. Y yo diría que la segunda gran conclusión, más desde el lado técnico, es que las metodologías basadas en aprendizaje profundo y semántica distribucional dejan completamente obsoletos a los antiguos métodos de contar palabras clave. Los diccionarios aquellos. Sí, los diccionarios manuales ya no sirven. Enseñar a un modelo a mapear el significado del lenguaje en vectores matemáticos le da una flexibilidad increíble. Le permite entender las sutilezas de un mercado que está en constante evolución. Como decíamos antes, la máquina aprende cómo suena el miedo en tiempo real, sin que nadie le tenga que actualizar el diccionario. Y la tercera conclusión, que está muy ligada a lo que hablábamos del falso positivo de Fortis, el modelo este de detectar y describir no viene a jubilar a los economistas, tampoco viene a sustituir a los reguladores, viene a empoderarlos. A darle superpoderes de lectura. Básicamente está diseñado para dirigir la escasa atención humana hacia el lugar correcto en el momento exacto en que la narrativa mediática se oscurece. Y ojo que esto tiene una relevancia brutal muchísimo más allá del sector financiero europeo, porque hoy en día vivimos todos sepultados bajo toneladas de información, ya sea en la industria tecnológica, en la sanitaria o en la cadena de suministro global. Totalmente. La gran lección de este estudio es que el verdadero salto cualitativo es pasar de ser reactivos, o sea, esperar a que ocurra el desastre para analizar los números a posteriori, a ser proactivos. Detectar el cambio sutil en la narrativa mediática en sus primeras fases es la ventaja competitiva definitiva en cualquier sector. Es una ventaja que, estoy segura, pronto será el estándar en la industria. Y bueno, para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar flotando una idea bastante provocativa. Algo para que nuestra audiencia le dé vueltas en casa. A ver con qué nos sorprendes. Pensemos en esto. Si empezamos a asumir que estos radares narrativos, operados por inteligencia artificial, se van a convertir en la norma absoluta dentro de los bancos centrales y los grandes fondos de inversión, ¿qué va a pasar con la propia información que consumimos? Imaginaos el escenario. Empezarán los gabinetes de comunicación de los grandes bancos o incluso los propios medios de comunicación a redactar sus comunicados de prensa usando un lenguaje específicamente diseñado para apaciguar o para engañar a estos algoritmos predictivos, en lugar de escribir para informar a los lectores humanos.
Menudo lío. Es que podríamos estar a las puertas de un nuevo juego del gato y el ratón, pero esta vez el campo de batalla no son los paraísos fiscales, es la semántica de nuestras propias palabras. Pues es una reflexión súper inquietante, sin duda. Al final veremos si terminamos escribiendo para máquinas o para humanos. En cualquier caso, ha sido un auténtico placer diseccionar este tema tan denso y tan apasionante contigo hoy. El placer es mío, como siempre. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy, prestando su tiempo y su atención para sumergirse con nosotros en esta exploración a fondo. Seguiremos leyendo entre líneas. Hasta la próxima.